¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. Pero no es cualquier emisión. Hoy festejamos el programa número 100. Y por eso nos vestimos de gala, ya que tenemos un invitado súper especial. Por favor, démosle la bienvenida a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Hola. Bienvenido, ministro. Bienvenido. Ministro. Gracias. Esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. Pues bienvenidos. Esta es una edición especial porque es el programa número 100. Y el día de hoy tenemos un gran invitado de honor que es el ministro presidente Arturo Saldívar. Realmente, como sabe, Derecho a Disentir es uno de los programas insignia de Justicia TV. Ha sido una gran experiencia, honestamente, poder tener la oportunidad de discutir con jóvenes, escuchar diversas ideas y sobre todo basado en la gran labor que hace el Tribunal Constitucional, que es cambiar realidades a través del derecho. ¿Qué le ha parecido, ministro, de entrada, digamos, toda esta actividad de los primeros 100 programas de Derecho a Disentir y este gran esfuerzo que ha hecho Justicia TV con su liderazgo? Una de las apuestas más importantes de Justicia TV fue precisamente llegar a los jóvenes. El Poder Judicial Federal tiene que comunicar mejor y una de las formas privilegiadas de comunicar mejor es llegar a los jóvenes. Y Derecho a Disentir ha sido un foro privilegiado en el que gracias a ustedes y a las chicas y chicos que han venido en todos estos programas, se ha logrado generar una inercia y una comunicación con el público joven, no solo con abogados, sino con estudiantes de otras carreras, inédito en la historia de la comunicación del Poder Judicial. Los felicito y las felicito de verdad. Este programa es un orgullo para mí y creo que ha sido la apuesta más interesante que hemos hecho en Justicia TV y ha resultado un éxito que ha superado las expectativas. No, al contrario, muchas gracias. Y cabe recalcar además que es la primera vez que el ministro visita Justicia TV, que lo tenemos en uno de los programas. Yo creo que es algo muy interesante y que nos sentimos absolutamente honrados todos los que estamos acá por tenerlo el día de hoy. Sin duda. Y bueno, ministro, pues ya pasó un año de ser presidente y pues han ocurrido muchas acciones y también ya se presentó la reforma judicial. Y pues nos gustaría saber un poquito más sobre qué implica esta reforma con y para el Poder Judicial. Durante todo el año pasado, el primer año de mi gestión, iniciamos un combate muy intenso contra la corrupción en el Poder Judicial, que si bien no es generalizada ni mayoritaria, sí existe y hace daño. Un combate también a una cultura muy extendida del nepotismo. Tratamos de revertir y sancionar el acoso sexual para generar un ambiente libre y seguro para las mujeres. Empezamos a iniciar un nuevo perfil de juzgador federal. Tratamos de impulsar la paridad de género y generar, entre otras cosas, una defensoría pública que llegara con mayor intensidad a la gente más necesitada. Todas estas políticas públicas están ya dando resultados que pueden ser medibles. La reforma judicial es la gran oportunidad de llevar todo este esfuerzo a la Constitución y a las leyes para que permitan un cambio profundo que no sea momentáneo, sino que se profundice a largo plazo. Es bien comentado que esta reforma ayuda a reforzar el carácter de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte. Platíquenos, ¿qué implica esto de refuerzo del Tribunal Constitucional? Una de las críticas que se habían venido haciendo a lo largo del tiempo a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional es precisamente que veía demasiados asuntos. Lo que buscamos con esta reforma es que la Suprema Corte, en su carácter de Tribunal Constitucional, se ciña, se centre a los asuntos más relevantes, aquellos que tienen trascendencia constitucional o que también tienen una importancia excepcional en el tema de derechos humanos, dejando a otras instancias otros asuntos que, si bien no dejan de ser importantes, no tienen esta relevancia constitucional. Presidente, al leer la reforma, un tema que me llamó mucho la atención es este cambio que se propone por cuanto al Instituto de la Judicatura Federal hacia una escuela federal de formación judicial. ¿Por qué este cambio? ¿Qué implica? ¿Qué objetivo tiene? Porque tenemos que cambiar el perfil de juez y juezas federales.
Requerimos una auténtica escuela judicial que tenga criterios académicos muy rígidos, moderna, globalizada, donde podamos a partir de una formación profunda ir generando un nuevo perfil, no solo de los jueces, sino de todos los funcionarios de la carrera judicial y también de los defensores de la Defensoría Pública. Requerimos una auténtica escuela judicial, reitero, con criterios académicos muy serios, que los jueces puedan tener herramientas interpretativas y argumentativas sofisticadas, pero que lo puedan traducir en un lenguaje sencillo. Además, que los jueces y las juezas tengan mayor sensibilidad social y humana, mayor cercanía con la gente, una comunicación más ligera, más de ida y vuelta con los justiciables. Y esto solamente se puede hacer a través de la educación, a través de apostar a una formación seria del nuevo perfil de juez federal. A propósito de la formación que comenta de la Escuela de Formación Judicial, resulta muy importante la labor que ha venido realizando el Instituto de la Defensoría Pública. Apenas la semana pasada, justamente, o hace unas semanas más bien, tuvimos el caso del violinista, en donde hubo una intervención por parte de los defensores públicos para liberar a aquellas personas o a aquella persona, en ese caso en específico, que no tiene, digamos, un acceso a la justicia. Platíquenos un poco más de este nuevo perfil, lo que se está tratando de lograr con el defensor público derivado de la Defensoría. El Instituto de la Defensoría Pública siempre había sido el gran olvidado del Poder Judicial Federal. Los esfuerzos se hacían en la judicatura propiamente dicho, pero no en la Defensoría. Desde que yo llego a la presidencia, pongo un impulso muy importante en la Defensoría Pública, porque es la manera de hacer llegar la justicia a la gente más pobre, más humilde, más olvidada. Requerimos más y mejores defensores y defensoras públicas con sensibilidad y con preparación. Entonces hemos hecho un cambio radical en el Instituto de la Judicatura, pero ahora si se aprueba la reforma judicial, me parece que vamos a lograr, a partir del Instituto de la Judicatura, lograr una mejor justicia para la gente. Hoy cerca del 70% de los asuntos no llegan a la justicia federal y gran parte de estos asuntos son de gente que no tiene cultura, preparación, recursos para poderse defender y que son explotados, que son abusados. A ellos queremos llegar, a los indígenas, a la gente más pobre, más humilde, para que a través de nuestros abogados, los abogados del pueblo, puedan tener una mejor justicia. De acuerdo. Qué bien, ministro. Y además, al principio de su intervención nos comentaba que se busca combatir el nepotismo y la corrupción. ¿Qué acciones están tomando y cómo se ve reflejado esto en la reforma judicial? La reforma judicial busca dar al Consejo de la Judicatura mayores facultades. Por ejemplo, en materia de corrupción, acortar los plazos de investigación y de los procedimientos disciplinarios, darle atribuciones para poder tomar medidas cautelares, para no tener que esperar a que concluya la investigación. Y por lo que hace a nepotismo es recoger todas las políticas públicas que ya tenemos en el Consejo de la Judicatura para que haya reglas claras, para que la gente que está en el Poder Judicial sepa qué se puede, qué no se puede. Y ahora que las reglas son claras, hay sanciones. Un nombramiento que se haga violando las reglas de nepotismo será un nombramiento que por un lado será nulo y por el otro lado habrá una sanción a aquel juez o magistrado, jueza o magistrada que hace esta designación violando las políticas públicas que ahora serán ley en materia de nepotismo. Ahora bien, uno de los grandes cambios jurídicos de esta reforma es esta transformación, o más bien, que ya no haya jurisprudencia por reiteración por parte de la Corte y que ahora se haga por un sistema de precedentes. Pero todavía hay mucho desconocimiento sobre qué implica o en qué se conforma este sistema de precedentes. ¿Nos podría platicar un poco más? Sí, de aprobarse la reforma, una sentencia por 4 votos en algunas de las 2 salas de la Corte o una sentencia por 8 votos del Pleno de la Corte será vinculante para todos los jueces del país. Las razones, los argumentos que sustentan el criterio van a ser vinculantes para todos los jueces del país. ¿Esto qué significa? Que la gente no va a tener que esperar a que haya jurisprudencia con 5 precedentes y no otro en contrario para que de inmediato esto pueda ser realidad en sus vidas, esta protección
de los derechos. Y también se agiliza el sistema de declaratoria general de inconstitucionalidad que hoy requiere 5 precedentes. Creo que esto implicaría una mejor, más rápida y más cercana justicia constitucional para la gente. Presidente, otro tema que me llamó mucho la atención al leer la reforma es este cambio que se plantea por cuanto a los plenos de circuito. ¿Por qué se llega a esa determinación de cambiar cómo venían funcionando? Es que los plenos de circuito no han funcionado bien, no son permanentes, le quitan mucho tiempo a los magistrados y a las magistradas. Cambio ahora siendo tribunales regionales de circuito, sí son instancias intermedias de los tribunales colegiados y la Corte que pueden desahogar una gran cantidad de trabajo y que me parece que van a funcionar de mejor manera. Okay, muchas gracias. Una de las cosas más interesantes que me parece a mí de la reforma judicial es básicamente el hecho de que no tiene ningún precedente, vaya, o sea, que una reforma emane del Poder Judicial y que haya sido presentada como tal y suscrita en sus absolutos términos por parte del Ejecutivo Federal, que al final pues, es la persona legitimada para hacerlo. ¿Qué le dice usted, digamos, a esta medida o a esta presentación de la reforma histórica que se ha realizado? Esto es de una extraordinaria importancia histórica y política. El 12 de febrero, los 3 poderes de la Unión concluyen una primera etapa de diálogo a partir del cual hay una propuesta hecha iniciativa de reforma con y para el Poder Judicial, elaborada en el Poder Judicial, hecha suya por el presidente de la República. Los senadores y senadoras tuvieron la gentileza de acudir a la Suprema Corte a recibir la iniciativa. Y es una reforma que no solo no afecta a la independencia judicial como malamente los críticos esperaban, sino que la cuida, la protege y la fortalece. ¿Y cuál es el mensaje? Que los poderes del Estado mexicano entendemos que la defensa de la independencia y la autonomía judiciales es algo indispensable para la democracia mexicana y que hay un compromiso de respeto por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo y por supuesto que hay una intención clara de preservarla por parte del Poder Judicial, porque esto es en beneficio al final de la gente. Sin duda, por ello ningún cambio estructural, pues, digamos, dentro de la presentación. No hay ningún cambio estructural en la propuesta, no se toca la estructura de la Corte, no se toca la estructura del Consejo de la Judicatura, porque como lo dije claramente, de llevarse a cabo una reforma estructural del Poder Judicial, se pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y también se podría debilitar al propio Poder Judicial Federal. Y en este momento requerimos un Poder Judicial Federal legitimado, prestigiado, fuerte, que es justamente lo que tenemos. Ministro, y retomando el proceso en el que está la reforma, hoy por hoy, ¿dónde está la reforma judicial? La reforma, la iniciativa de reforma judicial está ya en el Senado de la República. Toca ahora a las senadores y senadoras analizarla, discutirla, enriquecerla, mejorarla, corregirla en su caso. Se convino que estaremos en un diálogo permanente con ellos, pero nosotros somos muy respetuosos. Las facultades legislativas son del Poder Legislativo. Estaremos atentos, estaremos abiertos al diálogo, porque ellos han tenido esta apertura también, pero estoy confiado en que saldrá una muy buena reforma judicial que fortalecerá al Poder Judicial Federal, que fortalecerá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que será en beneficio de las personas. Es una propuesta inteligente, profunda, bien pensada, que me parece que puede hacer un cambio y ser un parteaguas en la historia de México. Ministro, bajo esta misma línea, está muy claro que debe existir un diálogo democrático, un diálogo constitucional entre los poderes, que no debe de haber una separación de poderes, pero no que no trabajen entre ellos mismos. Tal fue el caso al principio de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por el caso del uso lúdico de la marihuana. Se le comenta al Congreso que tiene que cambiar o corregir el vicio de constitucionalidad de un artículo, pero ahora lo vemos desde otra perspectiva, como está bien usted diciendo, de un diálogo democrático, de un diálogo constitucional
en un principio con el Poder Ejecutivo para que pudieran presentar esta reforma y posteriormente con el Poder Legislativo para que puedan también discutirla en su momento. Entonces, pues es algo, por lo menos, que yo no he visto precedentes en este país y lo aplaudo. Gracias. La separación y división de poderes no implica enfrentamiento entre poderes, eso es absurdo. Se dividen los poderes para servir mejor a la sociedad, pero entre los poderes, entre los órganos de gobierno y de poder y distintos niveles, tiene que haber siempre un diálogo constructivo, porque al final del día lo que todos buscamos es lo mejor para el país y para la sociedad. Y en ello debemos dialogar. Habrá cosas en las que tendremos que ponernos de acuerdo respetando las atribuciones de cada uno. Y me parece que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en el caso de la marihuana, es paradigmática para esto. Se manda el tema al Senado para que ellos analicen, pues reformar la ley antes de que nosotros llevemos a declararla inconstitucional con efectos generales. Obviamente el tema de marihuana requiere una reglamentación que no es sencilla. El Senado nos pide un plazo adicional y lo hacemos. Y lo mismo se hizo con la Cámara de Diputados en la ley de remuneraciones de los servidores públicos federales. Ahí también la Cámara de Diputados nos pide un plazo adicional, se le dé este plazo adicional. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de construir un mejor sistema jurídico para la gente. Entonces, el diálogo es bueno, es sano y me parece que en cualquier sociedad civilizada y democrática se da. Los poderes no podemos estar enfrentados porque si nos enfrentamos como sistema, a quien vamos a perjudicar es al país, a quien vamos a lastimar es a la gente. El caso de esta reforma judicial me parece que es un ejemplo claro, como hoy en un momento en donde se dice que no hay diálogo, no hay construcción en el país. Esto no es cierto. Tan se puede dialogar y tan se puede construir que lo estamos haciendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Presidente, en este programa nos toca convivir con muchos jóvenes de distintas carreras, de distintas universidades, y nos ha tocado a lo largo de este año platicar con ellos estos cambios sustanciales que se están viviendo en el Poder Judicial de la Federación, una mejor comunicación que permite ver que las cosas se están haciendo distintas. Cuando vienen jóvenes abogados interesados en el Poder Judicial nos hacen muchas preguntas y a nombre de todos ellos, ¿qué mensaje les mandaría a esos jóvenes que se quieren desempeñar, que vuelven a creer en un Poder Judicial, que creen que esta ley de carrera judicial les va a permitir mejores oportunidades? ¿Qué mensaje les daría a ellos? Desde luego que para todos aquellos jóvenes que quieran hacer carrera en el Poder Judicial, esta nueva ley de carrera judicial, en caso de ser aprobada, les presenta un cambio totalmente favorable. A partir de ahora podrán ingresar y ascender en el Poder Judicial sin necesidad de tener parientes, sin necesidad de tener padrinos, sin necesidad de influencia alguna, con el único requisito de sus méritos, a través de exámenes de oposición, ser un Poder Judicial más abierto, seguramente con el tiempo de mucha mayor calidad, más plural, en donde ya no habrá favoritismos y la gente se ganará su lugar a través de los méritos. Y en donde además invito particularmente a las mujeres, a las jóvenes abogadas y estudiantes de Derecho a que tomen como una opción la carrera judicial. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores puestos. La paridad de género seguirá siendo una política pública, un principio y una regla en el Poder Judicial. Y de aprobarse esta reforma, en muy poco tiempo vamos a ver un panorama muy diferente, lleno de mujeres talentosas, inteligentes y entusiastas como las dos jóvenes conductoras que nos acompañan. Sí. Sin Muchas duda, gracias, ministro. Sin duda, el tema de la paridad de género a mí como mujer me emociona mucho y seguro a las demás que nos están viendo allá afuera también. Y creo que también en la reforma se toca el tema de una unidad de acoso sexual. ¿Nos podría comentar de qué va esta unidad? Esta la vamos a echar a andar ya, incluso antes de la reforma. La anuncié desde finales del año pasado, estábamos viendo la cuestión de estructura administrativa. Vamos a tener una unidad
de prevención y combate al acoso sexual, que va a tener dos grandes rubros. La prevención. ¿Cómo se va a prevenir? Estableciendo manuales o protocolos de conducta en los ambientes para evitar conductas de acoso sexual. Segundo, estableciendo técnicas sofisticadas para poder detectar de manera indirecta ambientes de acoso. Y tres, a través de un acompañamiento y cuidado de las mujeres que denuncien desde el punto de vista jurídico, psicológico y, de ser necesario, psiquiátrico y médico, para que se sientan en absoluta confianza para denunciar. Mi política es de cero tolerancia al acoso sexual. Son conductas que no podemos permitir. Las mujeres tienen que llegar a su trabajo sin miedo, deben sentirse seguras. Nadie tiene derecho a faltar el respeto a las mujeres. Les tenemos que dar todas las herramientas para que puedan desarrollar todo su potencial en un ambiente seguro y sin miedo. Ese es un compromiso que yo he asumido con absoluta convicción, y esta unidad del combate y prevención al acoso sexual nos va a ser muy útil para seguir avanzando. Gracias. En la misma línea, digamos, de los cientos de jóvenes que hemos tenido dentro del programa, hemos notado una gran inquietud y una gran inclinación hacia una vocación de servicio público. Sin embargo, yo creo que todos los hemos experimentado acá, de la universidad, del ideal que se genera, digamos, del servicio público en la universidad, a la práctica hay una serie de retos. La verdad es que es un privilegio realmente estar platicando y tener la oportunidad de platicar con el titular de un poder del Estado. ¿Qué comentarios, qué recomendaciones le daría, digamos, a estos jóvenes que tienen precisamente esa vocación y esa inclinación de servicio público, pero que tendrán que enfrentar ciertos retos, digamos, al momento de entrar dentro del ejercicio público? Yo creo que lo primero que se requiere es realmente vocación. El servicio público exige muchos sacrificios, pero tiene una retribución y satisfacción que no se tiene en ningún otro lado. El poder servir a la gente, el poder servir a tu país, el poder hacer diferencia es algo que no tiene precio. Lo que se requiere es una verdadera vocación, es entrar al servicio público por las razones correctas. Y si se hace así, seguramente van a tener en cualquier área que se dediquen enormes satisfacciones, porque para transformar este país requerimos a las y los jóvenes de México. Sí. Ustedes son el futuro y empiezan a ser ya el presente. Sin la fuerza, la inteligencia, el talento, la preparación de las y los jóvenes de México, no hay manera de avanzar. Requerimos que estas generaciones, que están mucho más informadas y que vienen con un impulso tremendo y una visión globalizada, se sumen a los esfuerzos en las diferentes áreas del Estado mexicano para tener un país moderno, más igualitario, más justo. Tenemos un enorme compromiso con la gente más pobre, con la gente olvidada, con la gente discriminada. Este país durante mucho tiempo fue el país de la desigualdad y del privilegio. Estamos todos empeñados en cambiar esto. Estamos empeñados en tener un país más igualitario, un país más justo, en que los olvidados de siempre tengan voz, en que los discriminados de siempre sean tomados en cuenta. Y para que esto sea realidad, requerimos que las y los jóvenes de México sean parte del cambio. Ahora, presidente, tiene toda la razón, y algo que usted siempre recalca mucho es acciones, no discursos, y usted ha predicado con ese ejemplo. Tiene un equipo compuesto por mujeres y por jóvenes. Y es una apuesta difícil, tal vez, ¿no?, cuando llega a ser titular del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué le ha representado esta decisión en su equipo de trabajo y en la forma en que se llevan a cabo las cosas? Como bien dices, yo hice una apuesta, incluso desde que estaba en la ponencia, claro, por mujeres y por jóvenes. Y hubo quienes me criticaron cuando llegué a la presidencia por tener un equipo de jóvenes. Hoy creo que el tiempo me está dando la razón. La fuerza importante de las mujeres es fundamental para el cambio. El empuje de los jóvenes es muy, muy, muy importante y muy relevante. Mis colaboradoras más cercanas son mujeres. Entonces, creo que la apuesta que hicimos por las mujeres y por los jóvenes fue la correcta. Ahí están los resultados, porque
la juventud que está conmigo, todos ustedes, son jóvenes que no están maleados, son jóvenes que están aquí por las razones correctas, que tienen la camiseta puesta, que quieren lo mejor para su país. Y las jóvenes, que además son jóvenes y mujeres, además de todo esto, tienen esta nueva mentalidad de decidir que ya basta de discriminación y que la mujer debe tener el lugar que le corresponde y que la mujer debe estar en todos los cargos posibles para hacer diferencia. Y entonces salen todos los días y compiten con alegría, con energía, con entusiasmo y nos aportan muchísimo. Yo creo que una de las grandes fortunas de ser presidente de la Corte en este momento es justamente todo mi equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo que es un privilegio, de gente honesta, comprometida, limpia, sincera, y además que tenemos la confianza de que me critiquen las cosas, que piensan que no estoy haciendo bien, que me hagan sugerencias, que tengamos un diálogo constante, y esto para mí es una retroalimentación diaria. Creo que es algo que ha mencionado mucho en sus discursos, que va muy en esta línea de eliminar el techo de cristal, pero también eliminar el piso pegajoso, que también es parte de todo esto de la paridad. También quisiera no dejar pasar un tema muy comentado en cuanto a dónde versa la importancia de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la misma persona que el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. A ver, se han hecho muchas críticas sobre esto. Honestamente, yo nunca he leído y escuchado ninguna que tenga fundamento más allá de una cuestión práctica. Tan se puede ser presidente de la Corte y del Consejo de manera eficiente y eficaz que lo estamos demostrando. Pero además es que el hecho de que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo fortalece al Poder Judicial y fortalece a la Corte, porque esto implica un liderazgo de la Corte en todo el Poder Judicial a través de sus decisiones. Yo creo que quitarle a la Suprema Corte la presidencia del Consejo sería debilitar al Tribunal Constitucional de México y había un gravísimo riesgo de que fuera tomado el Poder Judicial. Creo que es un diseño adecuado, que ayuda mucho para que los criterios jurisdiccionales, más ahora con el tema de declaratoria general facilitada, etcétera, permee en todos los tribunales, que hay una vinculación entre la Corte y el Consejo mucho mejor. Pero esto en modo alguno, como también ha quedado claro, implica que en las cuestiones administrativas y de políticas públicas del Consejo, la Corte intervenga. ¿No? Son áreas distintas, pero ayuda que el Poder Judicial tenga un solo liderazgo. En países donde esto no es así, la verdad que ha habido no pocos problemas. En este contexto, digamos que a partir de la reforma básicamente de Zedillo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte ha cumplido un papel en cada una de sus etapas. Primero, digamos, en delimitar cuáles son las esferas competenciales de cada uno de los poderes, después en la consolidación de los derechos, libertades, etcétera. ¿En qué momento estamos ahorita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué papel le toca jugar al Poder Judicial, digamos, de cara a los retos que enfrenta el país? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, en lo jurisdiccional, creo que es el momento de avanzar en la justiciabilidad de los derechos sociales. Y por lo que hace a la cuestión, digamos, de autorreforma, pues estamos desde hace 25 años en la primera gran reforma después de la reforma de 94 que entró en vigor en 95. Creo que estamos hoy en la etapa de transformación, de autorreforma profunda del Poder Judicial para dejar ya claramente consolidado una justicia constitucional muy sólida y una justicia federal mucho más cercana a la gente. Ahora, presidente, pues, retomando lo que decía Regina hace unos momentos, ya es un año de enfocarse tanto en el Consejo como en la Suprema Corte. ¿Con qué se queda de este año? ¿Qué diagnóstico tiene del Poder Judicial? Pues yo creo que hemos avanzado muchísimo. En diciembre del año pasado di mi informe de labores. Hemos avanzado realmente mucho más de incluso lo que yo hubiera pensado.
en materia de combate a la corrupción, al nepotismo, de combate al acoso sexual, de paridad de género, de la Defensoría Pública, de la propia Escuela Judicial, de comunicación. Justicia TV es un ejemplo de la nueva comunicación del Poder Judicial Federal, en austeridad republicana y prácticas para hacer un uso más eficiente de los recursos. Me parece que los avances han sido muy importantes y no es que yo los diga, son medibles, ahí están los resultados y ahora lo que nos toca es profundizar, seguir en esta ruta. Si la reforma se aprueba, va a ser algo muy, muy relevante porque nos va a dar bases para dejar al final de mi obligación como presidente de la Suprema Corte un Poder Judicial Federal totalmente renovado. Eso me parece muy interesante porque en general, digamos, la política pública que se toma en torno al Poder Judicial es a través de acuerdos. Es decir, los acuerdos pues generados a través ya sea del Pleno del Consejo de la Judicatura o los acuerdos tomados también en la Suprema Corte de Justicia. Esto implica o podría llegar a implicar que cada, digamos, renovación de alguna presidencia, pues algunos criterios puedan cambiarse. Me parece que justamente uno de los grandes logros de la reforma es dejar criterios claros, transparentes, que, digamos, otorguen una certeza al resto, tanto de los integrantes del Poder Judicial, pero sobre todo, digamos, a la población, sobre qué es lo que puede esperar, ¿no? Una cuestión es la certeza, que es importante, pero otra es seguir en la ruta correcta, que no haya riesgos de reversión, que no haya riesgos que lo avanzado se pierda, que no haya riesgos de volver a conductas que ya están superadas. Entonces, por un lado, dar certeza en las reglas del juego y por otro lado, complicar retrocesos en materia de los avances que se están haciendo en el Poder Judicial Federal. Ministro, también me gustaría saber cómo esta reforma judicial, ya nos dijo que va a beneficiar a los, está enfocada a las mujeres, también al nuevo perfil del juez, pero también esto, ¿cómo va a beneficiar de la misma manera a los litigantes, a los abogados de a pie que acuden al Poder Judicial? Si tenemos un Poder Judicial más predecible, más honesto, de mayor calidad, esto obviamente va a beneficiar a los justiciables, va a beneficiar al Estado de Derecho, va a beneficiar a la confianza en el país. Y si al mismo tiempo, a través de nuestros defensores públicos, auténticos defensores del pueblo, llegamos a la gente más necesitada, vamos a hacer una justicia social hacia todas esas capas de la población que nunca han tenido la posibilidad, que han visto siempre la justicia como algo inalcanzable. Entonces creo que si se aprueba la reforma se va a lograr esto de manera muy importante. Ahora, hay que decirlo también, porque he oído algunas críticas. Esta no es una reforma de la justicia del país, es una reforma del Poder Judicial Federal, que no es un tema menor, pero no abarca toda la justicia. Si queremos realmente transformar de forma completa la justicia del país, tenemos también que hacer una revisión de los tribunales de los estados y de las entidades federativas, de las fiscalías de las entidades federativas, porque esto es parte, y también del ejercicio de la profesión, porque los abogados también son parte del problema y deberían de ser parte de la solución. ¿Con esta reforma se va a hacer diferencia en la vida de la gente? Sí, pero si queremos hacer diferencia absoluta y tajante, sería bueno repensar sobre alguna solución global a las legislaturas, a los tribunales de las entidades federativas. No nos tocaba a nosotros proponerlo y por eso es que no nos metimos en eso. Pero no es que nos pase inadvertido, no es que no sepamos que eso existe, pero nosotros como Poder Judicial Federal hemos sido muy respetuosos de la autonomía de las entidades federativas y eso es simplemente una exhortación. Sé que hay algunos estados que sí están preocupados sobre el tema y ojalá empecemos a ver también una transformación a nivel de la justicia local. Este tema que toca, supongo que lo comparten conmigo. Hay un componente humano
en toda reforma, y es donde entran en juego los juzgadores, las juzgadoras, y que no perdemos de vista eso, ¿no? Tenemos una gran cantidad de juezas y jueces, magistradas y magistrados que son honestos, que dedican su vida, como usted bien dice, al servicio público, y que estas armas que tiene la reforma judicial les va a permitir desenvolverse mejor, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en la impartición de justicia diaria, ¿no? No solamente tenemos muy buenos jueces, juezas, magistrados y magistradas que todos los días trabajan y se esfuerzan por impartir justicia, sino tenemos realmente juzgadores y juzgadoras federales que arriesgan su vida todos los días, que les toca sufrir amenazas del crimen organizado y que no dudan en seguir cumpliendo con su deber. Creo que la sociedad debe conocer esto, reconocer esto, y yo en lo personal le estoy muy reconocido a todos los juzgadores y juzgadoras federales que todos los días ponen su esfuerzo para hacer diferencia. Cuando hablamos de corrupción, son unos cuantos, pero esos cuantos cambian la percepción de todo el Poder Judicial y afectan y lesionan a la gente. Y por eso los vamos a combatir. Pero la mayoría, afortunadamente, de nuestros juzgadores y juzgadoras son honorables, son honestos, son trabajadores y son gente a la cual les debemos un reconocimiento. Y que nos va a beneficiar la reforma. Por ¿no? supuesto. Claro, por otro lado también se comenta mucho que la justicia es un privilegio, que el acceso a la justicia en este país es un privilegio. Pero por otro lado, existen personas que critican este concepto de justicia social. Y la verdad es que, por mi parte, yo no le veo nada criticable, sobre todo en un país de desigualdades como en el que estamos, que no hay que negarlo. Entonces, sé que está el Instituto Federal de la Defensoría Pública para apoyar la justicia social de este país, pero hay mucha gente que quizá nos está viendo, que no sabe qué significa de fondo, cuál es el corazón del concepto de la justicia social. Es que hay quienes tienen un concepto de justicia, la verdad, muy, muy anacrónico, muy superado. Nuestra Constitución parte de la justicia social. La justicia social es permitir que los que están abajo, que los que no tienen oportunidades, puedan también tener una vida digna, una vivienda, trabajo, educación, salud, un estado de bienestar. Esto no es contrario a la justicia. Se piensa que si se habla de justicia social y de llegar a la gente más desprotegida para que tengan acceso a un juez, esto implica una especie de justicia de Robin Hood. No, esto no tiene nada que ver. Si los jueces seguirán impartiendo y resolviendo los conflictos. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? Podrán llegar quienes antes no llegaban. Tendremos que buscar sensibilidad social y humana en los asuntos donde gente vulnerable o de grupos vulnerables llega a los juicios. Y tendremos que buscar que todos esos anhelos que están en la Constitución, que son norma jurídica, que son vinculantes, sean una realidad. Yo creo que nadie puede estar en contra de que la gente pobre, humilde, aspire o cumplamos la obligación que tenemos para que pueda aspirar a tener una vivienda digna, educación, salud, trabajo, lo mínimo que la dignidad humana exige. Eso es justicia social. Y honestamente, si hay quien me critique por aspirar a ella, pues bienvenida la crítica. Es una cuestión de convicción. Pero además hay que decirle a nuestros críticos que eso está en la Constitución. Si para ellos la Constitución no tiene importancia, pues ese ya es un tema diferente. Ministro, en realidad ha sido un privilegio tenerlo el día de hoy. Esperamos realmente que no sea la primera vez que nos acompañe. Y antes de terminar, No, la primera vez iba a ser. Bueno, la última vez que nos acompañe, tiene toda la razón. La primera sin duda ha sido, y no solo en el programa, sino además en Justicia TV, lo cual nos genera un honor enorme, no solo a nosotros, sino también a todo el equipo de producción que nos acompaña. Atendiendo al público especial, al que está dirigido, digamos, este programa, los jóvenes, las jóvenes,
a partir de su experiencia, de los retos que ha enfrentado, de la visión, digamos, de Estado que tiene como titular del Poder Judicial la Federación, ¿qué le diría, digamos, a todos aquellos cientos de jóvenes que han venido a visitar el programa y que confiamos en que sigan viniendo con esa misma pasión, con esa misma convicción de debatir ideas, pero sobre todo de hacer país? Yo lo que les diría es que tienen la fortuna de vivir en un momento muy complicado, crítico, pero al mismo tiempo privilegiado. En un momento en que el país ha optado por una transformación en todas sus instituciones, en que el país ha optado por el cambio, en que tenemos la posibilidad de hacer diferencia, de tener un país mejor, más igualitario, más justo, con menos pobreza, y poder ser joven en este momento implica tener la posibilidad de asumir una esperanza en el futuro del país y ser parte de este cambio. Yo les digo a las y los jóvenes que nos están viendo que no solo no pierdan la esperanza en el país, que tengan un enorme entusiasmo de que todas y todos juntos vamos a salir adelante, que estamos construyendo un país mejor, pero no se sale de una situación como la que vivíamos, de tanto cinismo, corrupción y desigualdad, de manera tranquila y sin conflictos y sin retos. Los retos que estamos enfrentando, las oposiciones y las resistencias que estamos enfrentando para el cambio, lo estamos enfrentando aquí en el Poder Judicial, estamos enfrentando fuera del Poder Judicial, pero tratando de incidir en el Poder Judicial y que está ocurriendo en otros lados, simplemente son indicativos de que estamos haciendo lo correcto. Si el cambio no genera resistencia, es que el cambio no es cambio. Sin duda. Tan estamos cambiando las cosas que hay resistencias. Entonces, mi mensaje es de esperanza, que tengan confianza en el país y que juntos vamos a salir adelante. Que aprovechen esta enorme oportunidad que implica ser joven en un momento de cambio. Que se monten a la ola del cambio y la transformación para que tengamos, y lo repito porque creo que esto hay que decirlo muchas veces, un país más justo, más igualitario, más libre, más independiente, en donde todas y todos podamos vivir en paz, en concordia, en libertad, en bienestar. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer haber estado en mi programa favorito, Justicia TV. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. El ministro presidente Arturo Saldívar, muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión especial del programa número 100 con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura. Una vez más, y ahora sí lo digo bien, espero no sea la última vez que nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, Amadeo. Gracias, Jimena. Gracias, Regina. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial, el programa número 100 de Derecho a Disentir. Ha sido un honor tener al ministro presidente Arturo Saldívar el día de hoy con nosotros. No se pierdan Derecho a Disentir en todos sus programas. Es un espacio para jóvenes, es un espacio de discusión y, como se ha dicho, es un espacio también para hacer nación. Muchas gracias, los vemos en la próxima edición.